Hola, soy Guillermo Torres Quirós y bueno, en esta columna política semanal pues tenemos muchos temas de qué hablar. Es una semana que ha sido intensa en el tema informativo y podríamos decir que una semana que se lleva los aplausos de la administración de López Obrador y no precisamente por muchos méritos propios, sino por una serie de coyunturas. Empecemos primero por la parte que sí tiene algo que ver con él. Y me refiero a la modificación y ratificación del tratado, el TEMEC, este tratado, que sea el TLC, el NAFTA, este tratado con Estados Unidos y Canadá, que se puso en peligro con la llegada de Donald Trump y que quién nos hubiéramos imaginado que López Obrador iba a darle las gracias a Donald Trump y decir que Trump ha sido muy colaborador con el gobierno mexicano. Jesús Seade, el responsable de la operación de estas renegociaciones, pues bueno, tuvo un trabajo intenso y a final de cuentas la ratificación del tratado no está en las manos de México, sino está en las manos de los canadienses y de los norteamericanos. Por cierto, los norteamericanos en broncas fuertes por este juicio político contra el presidente Donald Trump y por las amenazas de los demócratas a toda la gestión de Donald Trump. ¿Por qué? Estamos, como lo hemos dicho en este espacio, previo a un proceso electoral el próximo año en los Estados Unidos, donde Donald Trump busca la reelección y donde los demócratas buscan pues sacar a Trump y a los republicanos del poder. Y de esa manera el TEMEC es un tratado importante. México, ¿qué gana con esto? Bueno, no quedarse fuera de la jugada, hay que decirlo. No fue el más beneficiado, incluso algunas de los acuerdos pueden ser un poco pues muy simples, no de fondo para mejorar la economía del país. Pero como muchas veces se dice, más vale llegar a un mal acuerdo, digámoslo así, que a un pleito que sea terrible. Entonces, la verdad es que el TEMEC es un tanque de oxígeno para López Obrador, está contento por esto. A final de cuentas, México no se queda fuera de esta dinámica global. Le gusta el libre mercado a López Obrador, aunque en la narrativa, en el discurso, en el mensaje digan lo contrario, pero en los hechos pues está poniendo al servicio principalmente de Donald Trump en este tema del TEMEC. Viene algo que no estaba en los planes de López Obrador. Por mucho que se quiera decir que hubo mano ahí, no fue así. Me refiero a la detención de Genaro García Luna. Primero recordemos quién es Genaro García Luna. Genaro García Luna fue este secretario de Seguridad Pública que tuvo la administración de Felipe Calderón y que anteriormente había ocupado cargos en su carrera política dentro del sector de la seguridad. Incluso inicia su carrera siendo uno de los que le cargaba el portafolio a Gutiérrez Barrios y al propio Manuel Fabio Beltrones en gobernación y en estas dependencias, y poco a poco fue incorporándose en toda la carrera de inteligencia en este país. También se encargó en un momento de la Policía Federal y bueno, siempre estuvo en estos temas de seguridad. En el gobierno de Felipe Calderón fue, digamos, el boom de Genaro García Luna y podríamos decir que fue tan su boom que a consecuencia de todo el manejo que hizo en la Secretaría de Seguridad Pública fue que la administración de Peña Nieto decidió desaparecer esa secretaría y ponerla al servicio de la Secretaría de Gobernación. Genaro García Luna, apodado en algún momento el Tartamudo, un personaje pues podríamos decir polémico porque siempre se habló de sus excentricidades, de su casa en el Pedregal que no correspondía a sus ingresos y siempre en la prensa se le vinculó como un negociador con los distintos grupos de narcotráfico en México. García Luna era ese símbolo importante del calderonismo en el tema de seguridad y fue siempre señalado como un posible cómplice en la materia. Y bueno, ¿qué nos regala Estados Unidos hace unos días? Pues nos regala nada más y nada menos que la detención de este personaje en los Estados Unidos, la detención en territorio norteamericano. Eso es importante mencionarlo, porque no fue un operativo del gobierno mexicano. Quienes lo están llevando a juicio son los propios
gringos los que quieren que este personaje, Genaro García Luna, pues esté a juicio y podría irse de 10 años a cadena perpetua. Se le acusa desde ayudar a la venta de cocaína hasta, pues, simple y sencillamente dejar pasar muchísimas operaciones y de una vinculación y de recibir sobornos. Incluso se habla de millones de dólares que podría el propio Genaro García Luna haber recibido por parte de distintos grupos de narcotráfico. En específico, quien lo acusa es el rey Zambada, Jesús Zambada, hermano de Mario Zambada, el Mayo, quien es de los personajes históricos, digamos, del narcotráfico en México, socio en su momento del Chapo Guzmán. Y bueno, pues García Luna se convirtió en algún momento uno de los villanos favoritos, por cierto, de la comentocracia por todo este tema de la lucha contra el crimen organizado que se hizo en el gobierno calderonista. Y es eso un elemento importante a considerar, porque hay otro brazo operador que tuvo Felipe Calderón, que también ha salido en fechas recientes de su posición y también ha sido exhibido por posibles actos de corrupción. Me refiero a Eduardo Medina Mora, quien hace poco era ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien tuvo que renunciar, digamos así, después de las acusaciones de los señalamientos que tuvo por parte de distintos medios de comunicación que señalaron transacciones sospechosas de Medina Mora, y bueno, renunció a la Suprema Corte de Justicia. Entonces estaremos hablando que el que fue en su momento el procurador y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, digamos los operadores del combate contra el crimen organizado en el gobierno calderonista, están ahora en el ojo del huracán. Uno ya detenido, el otro tuvo que renunciar a su cargo y sigue siendo investigado. La verdad es que, señor Felipe Calderón, ponga sus barbas a remojar, porque parece que esto viene fuerte. Y esto nos deja una reflexión. En el caso de García Luna, no es tanto la operación de López Obrador, es una coyuntura. Pero ojo, López Obrador, como político hábil, sabe utilizar esas coyunturas y supo utilizar perfectamente esta situación para decir, ya ven, ahí están los corruptos a los cuales vamos a sentenciar. Ya el propio Felipe Calderón se lavó las manos con el tema García Luna. Ojo, Felipe Calderón está a punto de terminar su proceso de su partido Libre. Y puede que a lo mejor no termine el proceso o incluso se le pueda juzgar. La verdad es que en estos tiempos de la Cuarta T pareciera que no hay compasiones en muchos actores políticos. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta hacia futuro. ¿Qué va a pasar con García Luna? ¿Qué va a pasar con Medina Mora? ¿Qué va a pasar con todos aquellos personajes que se les vincule de manera fuerte? Bueno, el Poder Judicial tendrá que demostrar que es totalmente imparcial, que no está al servicio de alguien en particular, porque eso sería lo peligroso, que se pusieran al servicio de alguien. Lo que es un hecho es que García Luna nunca fue una palomita en dulce, siempre se le cuestionó, siempre fue señalado y pues no entregó las mejores cuentas en su paso por el servicio público. Vamos a ver en qué termina este episodio. Lo que es un hecho es de que los norteamericanos no suelen acusar sin fundamentos. Normalmente tienen una serie de elementos sustanciosos para poder emprender actos como el que se hizo o se está haciendo con García Luna. Veamos qué pasa a futuro. La verdad es que es un tema escabroso, es un tema que puede tener un impacto importante. Y recordemos una cosa, el gobierno de López Obrador no tiene una estrategia contra el crimen organizado, pero este tipo de coyunturas le sirven como tanque de oxígeno formidable para un gobierno que está constantemente metiendo muchas notas, mucha información y haciendo muchas acciones que contradicen totalmente. Y precisamente hablando de contradicciones, habría que mencionar el caso de este embajador de México en Argentina que se robó un libro. Esto es realmente una joya de la Cuarta T. ¿Y por qué digo que es una joya de la Cuarta T? Porque mucho se habló, y lo dice López Obrador, que todos sus funcionarios son honestos, que todos los que están a su alrededor son de alguna manera ejemplo, sombra de él, que es el ejemplo de la honestidad.
Y la verdad es que el caso del señor Valero, este embajador con carrera diplomática, que fue importante en la década de los 80 y que estuvo vinculado a la fundación del PRD, al cardenismo, y que lo mandaron de embajador a Argentina en esta cuarta transformación, pues el señor robó un libro. Ese es el hecho. Hay pruebas contundentes. No se le olvidó, no fue algo así, no. Claramente se ve que el señor esconde el libro para no pagarlo. Y aquí es donde nos viene la pregunta. El tema de la honestidad del señor embajador. Hay quien lo justifica diciendo, híjole, es que tiene demencia senil. Oigan, si tiene demencia senil, entonces ¿por qué está de embajador? O incluso podríamos decir, el propio López Obrador en la famosa mañanera tratando de justificarlo. La verdad es que no se justifica algo así, porque así haya sido un peso, así haya sido la hoja de un libro, el hecho es robar. Robar, que es un delito, y más robar en un país en el que tú estás siendo representante de otro país. La verdad es que son de esas joyas que la 4T nos regala, y no digo que no lo hayan hecho otros en el pasado. Simple y sencillamente aquí ponemos el dedo en la llaga, porque de algo que se presumía por parte del propio López Obrador era que no había deshonestidad en los que lo rodean. Y la verdad es que esto es algo penoso. Ya no vimos al embajador, por cierto, en la toma de posesión del nuevo presidente argentino, pero bueno, la verdad es que esto fue un punto importante en estos días informativos. Hay otro tema también que vale muchísimo la pena comentar. Me refiero a esta exposición sobre Emiliano Zapata montado en Bellas Artes. ¿Y qué tiene esto de particular? Bueno, pues las consecuencias de pintar al caudillo del sur, a uno de los símbolos más importantes para el agrarismo mexicano, para la Revolución Mexicana, incluso el símbolo de un estado como es Morelos. Me refiero que a Emiliano Zapata lo hayan pintado de una forma afeminada, con tacones y un sombrero rosa, prácticamente semidesnudo, en un caballo, y bueno, esto es el escándalo. Pero el escándalo no se dio tanto por la obra en sí, sino por las reacciones que se dieron por parte del sector campesino. Sector campesino, en específico la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que siempre han sido en su discurso, en su mensaje, claramente zapatistas, claramente portadores de esta frase de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y bueno, pues esto provocó que este grupo de gente saliera a protestar y se metiera al Palacio de Bellas Artes para hacer esa protesta fuerte. Y ahí no quedó el asunto. Incluso fueron a estar en esa protesta. El director de Bellas Artes los invita a ver la exposición. Eso los molestó todavía más a la gente. Y un grupo de activistas LGTB van, protestan y bueno, pues pusieron una moquetiza. Porque hay una realidad. No puedes meterte con ciertos símbolos, no puedes meterte con ciertas señales, ciertos elementos que son importantísimos para la cultura nacional. Y ya en el pasado se habían metido algunos artistas con imágenes religiosas y había habido polémica. Bueno, en esta ocasión se metieron con una figura que es importante para el campesino mexicano. Y esto es lo que molesta. Ojo, ¿en dónde está de alguna manera el respeto? Habrá quien diga, oigan, la libertad de expresión del autor, pero lo que más sorprende aquí es la falta de sensibilidad por parte de la 4T, que presume de forma constante su sentido histórico, nacionalista y de identificación y similidad con los procesos históricos. Incluso se declaró al 2019 el año de Emiliano Zapata y cierra el año de Emiliano Zapata con un Zapata afeminado. Ojo, 4T, no te metas con los elementos del pueblo bueno y sabio. Ahí están las respuestas, ahí están las acciones.
Esto no va a acabar. Ya se anunciaron manifestaciones más fuertes por parte de grupos LGTB defendiendo la obra, y por otro lado vemos a otros grupos de campesinos que van a hacer más protestas. La verdad es que qué necesidad, diría este gran cantautor, al hacer referencia a esta pintura. Es decir, ¿por qué meterte con elementos que dividen al pueblo de México? ¿Por qué no buscar elementos que unan a los mexicanos en estos momentos en los cuales no se están viviendo los mejores episodios? Donde tienes 30,000 homicidios prácticamente en 2019, donde tienes un 0% de crecimiento y donde necesitas de alguna manera dar un espaldarazo, agarrarse de las manos y salir adelante como país. ¿Por qué polarizar? ¿Por qué polarizar con una obra de esa parte, de ese sentido, que algunos llamarán arte, otros llamarán blasfemia, ofensa? Pero lo que es un hecho es que termina dividiendo, termina generando polémica. ¿Qué necesidad a la 4T de hacer eso? Los invito a que me escuchen todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen, tercera emisión con Esteban Arce, 90.5 de FM, es cadena nacional. Y también a escucharme en los podcasts de Radio Anáhuac, Realidades y Coyunturas, en Spotify y otras plataformas. Pueden escucharme ahí con mucho gusto. Excelente cierre de semana.